Bueno, pues continuamos con la sesión. Después de haber estado en la hora feliz, pues llegó la hora de que esperemos que nos dé sueño, así que vamos a estar despiertos y bien atentos. Si no, llamamos al maestro Santillán para que nos auxilie. Bueno. Bueno, pues proseguimos con nuestra agenda y vamos a ver ahorita el tema de cómo puede contribuir la red de educación e investigación al Sistema Nacional de Salud, a cargo de la doctora, ingeniero Nancy Gertrudis. Muchas gracias, Elizabeth. Y bueno, sí me tocó la hora difícil, ¿no? Pero espero que el tema sea interesante para que no nos durmamos ninguno de nosotros, ¿verdad? Bueno, ¿pueden pasar la presentación? Ahí está, perfecto. Cambié un poco el título de la presentación porque lo sentí un poco ambicioso el título inicial, y lo que voy a presentar y conversar con ustedes un momento en este espacio es cómo la Red Nacional de Educación e Investigación puede contribuir al sistema de salud, al Sistema Nacional de Salud de manera particular, y cómo a través de algunos ejemplos de cómo se han hecho en otros países, tanto a nivel Latinoamérica como a nivel internacional, ¿no? En nuestro caso. En el caso de México, en esta diapositiva podemos ver que el objetivo principal del Sistema Nacional de Salud a nivel de servicios de atención médica es la cobertura universal, ¿no? Y eso tiene que ver con el modelo de servicios de salud. Identificamos 4 grandes retos de cualquier sistema nacional de salud a nivel global, que son la contención de costos, es decir, que los servicios de atención médica requieren ser costo efectivos. No es solamente introducir tecnología, sino que sea la tecnología adecuada con los costos adecuados para el servicio que se quiere brindar. Otros son servicios de calidad seguros. En este caso, a nivel nacional, a nivel México, en conjunto con la Joint Commission, está establecido un programa de certificación hospitalaria. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que se busca disminuir los errores médicos y los errores que se cometen en la atención médica, sobre todo en la hospitalaria, ya sea por prescripciones médicas erróneas, ya sea por algunos protocolos, algún ejercicio de protocolos ineficientes. Entonces, a eso nos referimos con servicios de calidad seguros, ¿no? Ambas, la certificación hospitalaria de manera particular aplica para todos. Otro aspecto importante que son servicios accesibles. ¿A qué se refiere esto? Bueno, hacer llegar la atención médica, a veces hasta la más básica y de especialidad, a lugares donde no llega. Pero también esta parte de accesibilidad tiene que ver, o me gustaría que también lo contempláramos considerando que la tecnología y los servicios que se brindan sean usables, porque lo que sucede en muchos casos con el uso de las tecnologías de información, de manera particular en el área de salud, es que sí llegan a veces las tecnologías como expedientes clínicos electrónicos o algunos sistemas de información, pero se encuentran con el obstáculo de que no son usables. Entonces es difícil su usabilidad y por lo tanto es difícil la apropiación de la tecnología por parte de los usuarios. Ahí complementaría eso. Y los servicios centrados en el paciente. La realidad es que nosotros somos personas que somos móviles, ¿no? O sea, una parte del éxito de los celulares es que son parte de ti, van contigo en cualquier lugar, te acompaña el celular, lo tienes accesible en todo momento. Y entonces lo mismo sucede, es la repercusión que está teniendo en el caso de salud, que los servicios de salud ya no se van a reducir a un espacio físico de la clínica o el espacio físico del hospital. Ya estás sobrepasando las barreras, ¿no? Ya quieres los servicios en tu casa o quieres una recomendación de salud en tu lugar de trabajo, en tus lugares cotidianos. Entonces los servicios poco a poco deben ir centrados en el paciente, inclusive también los mismos hospitalarios y los clínicos, porque sucede que las tecnologías y particularmente los sistemas se han desarrollado con una visión institucional para resolver los problemas institucionales, las políticas institucionales, pero no pensando al 100% en los pacientes, que son el fin
el fin de ser de las organizaciones, ¿no? Y otro aspecto importante a considerar es que hay algo que se llama práctica basada en la evidencia. ¿Cómo hacer llegar la evidencia científica, la última información sobre tratamientos, sobre procedimientos que están sustentados en investigación científica a todos los rincones donde hay un médico, ya sea un médico general o un médico especialista, ¿no? Entonces, esos son los factores que influencian, ¿no?, un modelo de servicio, y sucede que las instituciones de salud y los sistemas pues se ven en la necesidad de repensar sus procesos. Mis procesos de atención médica están considerando el uso de tecnología ubicua o móvil como la tiene ahora disponible las personas o la mayoría de las personas. La respuesta, bueno, se las dejo a ustedes, pero en general es que a nivel global es que no, que necesitan hacer modificaciones en los procesos, en las estructuras, en la infraestructura incluso de las organizaciones de salud, ¿no? Y bueno, y una contribución es la parte de la plataforma tecnológica. Aquí lo que quiero resaltar es que, como vemos, el papel que juega la tecnología no es una panacea, porque también eso sucede. Piensan que la tecnología va a resolver los problemas y no. Son procesos, son factores, son un conjunto de factores que conviven y convergen en el área de salud, que pueden hacer que las plataformas tecnológicas y las soluciones funcionen y den el resultado que esperamos, ¿no? Aquí nada más me quedaría con la primera definición. Lo que me gustaría resaltar es que lo que dice, o algunas definiciones de salud electrónica, la primera nos dice, es cubrir las necesidades de los ciudadanos, los pacientes, los profesionales de la salud, los proveedores y los que hacen política pública en salud o política en salud. Y definiciones también bastante ambiciosas. Pero no tan solo nos quedemos con la parte ambiciosa, es la realidad. La salud es compleja, la organización de salud es compleja. Y entonces, desarrollar y proponer soluciones tecnológicas para ese contexto se vuelve complejo. No es tan fácil a veces como se ve. Y esta definición que realmente me gusta mucho es porque lo que dice es que los servicios de salud electrónicos, o sea, basados en las tecnologías de información, caracterizan no tan solo un desarrollo tecnológico o técnico, sino una nueva manera de trabajar, nuevas actitudes, un compromiso al trabajo y la colaboración en red, un pensamiento global para resolver los problemas de salud locales, regionales o a nivel global. Y eso es lo que realmente está sucediendo, ¿no? Hace un momento estábamos discutiendo en la mesa por qué a veces se percibe que es complejo introducir las tecnologías en el sector salud. Pues sucede que implica una redefinición a veces del pensamiento y de la estructura organizacional jerárquica, por ejemplo, en el caso de salud. Y si consideramos que, bueno, algunas de las tendencias del uso de las tecnologías hacen que pues las organizaciones sean más planas, se comparta más información, pues eso desde ahí empezamos con algunos factores sociales organizacionales que no favorecen del todo el uso de las tecnologías. De una manera muy concreta podemos identificar 6 grandes rubros de aplicación de la informática aplicada a la salud. Hacia la salud pública estamos hablando de las poblaciones, ¿no? ¿Cuál es el perfil poblacional a nivel de salud? La informática orientada al paciente, la información que requieren los pacientes cuando están buscando prevención, cuidar su salud, cuando ya acaban de ser diagnosticados y quieren saber más sobre la enfermedad o lo que están padeciendo, y los enfermos que ya viven con un padecimiento y requieren estar controlando, saber lo último que está sucediendo con su enfermedad, con los últimos avances, a qué pueden recurrir. La informática clínica, que esa es la que se circunscribe sobre todo en los hospitales, en las clínicas, ¿no? La informática aplicada a las imágenes, sabemos que justo nosotros somos personas, o en general el ser humano pues es muy gráfico, es muy visual. Entonces hay un trabajo muy importante todavía que hay que realizar en el caso del tratamiento de imágenes médicas, o imágenes aplicadas a la salud. La bioinformática, ¿no? Ya estamos hablando del genoma, de mediciones moleculares, y la nanoinformática,
¿no? Entonces, tenemos todo este rango de acción, de investigación y de aplicaciones por generar, ¿no?, en estas áreas, y que ya se han ido generando. Aquí solamente resaltar, pues hay una convergencia tecnológica, también es lo que lo hace complejo. Conviven diferentes disciplinas utilizando tecnologías de información con un objetivo común, ¿no? Ayudar a preservar, a identificar oportunamente las cuestiones de salud. Y algo que es muy interesante desde el punto de vista de mercado es que se están escribiendo en este momento los estándares que van a regir el uso de las tecnologías de información en salud. Hay disciplinas maduras como la parte de imagenología con los estándares DICOM de intercambio de información, pero en general, por ejemplo, para integrar dispositivos móviles, para integrar información de diferentes bases de datos, ese es el momento en que los países, las áreas de tecnología y de desarrollo y de investigación de países más desarrollados y de la industria está trabajando en definir los estándares para esas aplicaciones, ¿no? Entonces, nada más hay que poner ojo hacia ahí, porque si no trabajas en los estándares, lo único que vas a hacer es adoptarlos sin tener más cuestiones, ¿no? ¿De qué hablamos? Pues de que se está generando un ecosistema digital de salud. También aquí me gustaría resaltar, ahorita estamos hablando de salud electrónica o e-salud o telemedicina. Hace algún tiempo estábamos conversando con la gente de la OPS, y lo que decía la gente de la OPS de gestión del conocimiento y del grupo de trabajo de salud electrónica, dice, en ese momento estamos hablando de salud electrónica porque se está introduciendo el uso de las tecnologías. En un futuro eso será la salud, ¿no? La salud no podrá pensarse sin el uso de las tecnologías de información o de la computación. Lo que pasa es que ahorita, como se está introduciendo dicha tecnología al sector, por eso es que tiene un denominador electrónico, pero en un futuro eso no existirá, ¿no? Aquí lo que quisiera resaltar es que las tecnologías de información en el sector salud son disruptivas. Implican el cambio organizacional, implican el cambio de los procesos, implican que tienes que utilizar dispositivos a los que no estabas habituado en tu lugar de trabajo, pero porque sí estás habituado en tu lugar cotidiano, en tu casa, en tus teléfonos, etcétera, ¿no? El doctor Eric Topol, que es el que aparece en esta diapositiva, hizo un libro que se llama La destrucción creativa de la medicina. Cómo las tecnologías de la información modifican cómo se va a hacer el diagnóstico, ¿no? Acaba de salir también en octubre salió un número especial del New York Times sobre la redefinición de la medicina con aplicaciones y iPads, ¿no? Entonces, ahí escriben los doctores y dice un médico joven que ahora en su maletín no lleva el clásico estetoscopio, ¿no? Sino que lleva un ultrasonido del tamaño de un teléfono, por ejemplo, ¿no? Que lleva un medidor de glucosa de manera inmediata, que se comunica con la computadora, con su iPhone y manda la información. Entonces, de hecho tengo también un amigo que trabaja en Sinaloa, un doctor que tiene su blog que se llama Cinetetoscopio, un doctor joven que tiene su blog que dice Cinetetoscopio, porque él dice que las tecnologías de información le permiten tener acceso a más conocimiento y con mayor poder de decisión clínica sin el clásico estetoscopio, ¿no? Así hay una posición. Me acuerdo que la semana pasada estuvimos en otro escenario donde un médico también decía, no, ¿cómo me vas a quitar mi estetoscopio? ¿No? ¿Por qué quieres quitarme mi estetoscopio y darme aparatos digitales? No quiero. Bueno, pero esa es la realidad. Hay las dos posturas en el sector, ¿no? Aquí nada más brevemente mostrar, llegar a la información adecuada cuesta, ¿no? Los médicos necesitan conocimiento, ellos viven del conocimiento, ¿no? Cuando diagnostican, lo que hacen es todo su conocimiento sobre enfermedades, síntomas y diagnóstico los ponen a trabajar para decir, usted tiene que tiene que tomar tal tratamiento, etcétera. Pero resulta que se encuentran con una complejidad porque tienen que salir del consultorio a poder consultar la última bibliografía
de investigación de algunas enfermedades, porque al parecer no llega la información en el momento que ellos lo necesitan, ¿no? ¿Qué pasaría si existiera, tengo otro amigo que trabaja en Uruguay, que lo que hizo es médico y lo que dice, yo lo que necesito es saber si lo que le estoy prescribiendo en ese momento a mi paciente, qué porcentaje de efectividad tiene. Entonces quiero en el momento que le estoy prescribiendo me diga los últimos journals qué estiman de porcentaje de efectividad de ese tratamiento. Entonces antes de salir de su consultorio el médico ya supo que ese tratamiento que está dando tiene un alto porcentaje de efectividad o no tiene el porcentaje de efectividad y tiene que cambiar al menos el tratamiento, ¿no? Lamentablemente en general en nuestro país eso no sucede, ¿no? Y en nuestra región, ¿no? ¿Qué ha sucedido con el uso de las redes avanzadas y redes de educación e investigación en el mundo? En el caso de salud, en el caso de la National Library of Medicine, pues comienzan como a finales de los 90s a hacer proyectos. A la fecha llevan 12 años, ¿no? 12 años de investigación con 45 proyectos. Resulta que los proyectos con los que iniciaron son ahora los modelos de servicios de telemedicina que ya podemos encontrar en el Internet comercial, ¿no? Y bueno, se identificó que cada proyecto desarrolla múltiples aplicaciones, principalmente las áreas de imagenología, visualización, colaboración, el sentido de presencia y de inmersión, movilidad y el uso de la información, ¿no? En general desarrollaron pruebas de concepto o desarrollan pruebas de conceptos, análisis de costo, efectividad de las intervenciones médicas, buscando mejores resultados de la práctica clínica, la educación y la investigación. Si se fijan, estas aplicaciones empatan perfectamente con los 4 puntos que vimos al principio de los retos que tienen los sistemas nacionales de salud para brindar atención médica. ¿En qué especialidades se han trabajado en las redes de investigación y educación? Aquí las pongo, no las pretendo leer todas, pero las relevantes podremos llamar anatomía y cirugía, porque trabajan los modelos de tercera dimensión, ¿no? Muchas gráficas, la parte de genómica, farmacología, radiología, oncología, por ejemplo, ¿no? Oncología es una de las ramas que más se trabaja en genética y en tratamientos, porque son enfermedades que a los pacientes y a los países y a los sistemas les cuesta muy caro. Un paciente de cáncer, pues es una enfermedad que se le llama catastrófica, porque consume todo el recurso, puedes consumir todo el recurso, dinero, investigación que tengas, y como no se ha llegado a un tratamiento al 100% certero, pues tienes mucho desgaste, ¿no? ¿Cuándo se requieren las redes avanzadas? Cuando necesitamos alta calidad en imágenes, por ejemplo, hablando de mastografía, en representaciones de 3 dimensiones, cuando requieres tener acceso a información en movimientos en tiempo real, como ecocardiografía, como exámenes neurológicos, como en análisis de marcha, cuando requieres video en tiempo real en telepsiquiatría, en emergencias, en desastres. Eso es lo que se encuentra en la literatura, ¿no? Aquí algunos antecedentes de también temas de efectividad, cuando son habilitadores, cuando potencian las habilidades que ya tienen los médicos, ¿no? Que también eso es importante. Conversando con otro amigo médico, que me acuerdo que llegué yo muy contenta a presentarle un sistema de expediente clínico electrónico, y al terminar me dijo, eso no me sirve, ¿no? Y yo, y dije, yo estaba convencida de que ese era lo que él necesitaba. Y me dice, el día que tú llegues con una aplicación que me permita hacer diagnóstico diferencial, porque me tiene que ayudar a hacer mejor mi tarea, que es hacer diagnósticos. Y los médicos a lo que nos enfrentamos es a que hay muchísimos síntomas, ¿no? Que tenemos que saber discernir de cuál es el diagnóstico correcto. Ayúdame en eso y eso me va a servir. No me pongas un expediente que nada más me ayude a registrar, porque entonces no le estoy dando soporte a sus decisiones, ¿no? No estoy potenciando su capacidad que él ya tiene. Él es un trabajador del conocimiento, ¿no?
Entonces, por ejemplo, algo que también aquí me pareció muy interesante es el enlace de expertos en embriología para generación de bases de datos y bases de objetos de aprendizaje. Lo que es muy interesante aquí que mencionan es que han hecho modelos gráficos de cómo va haciendo el crecimiento embriológico, y entonces es más fácil para los médicos identificar eso en la computadora, y luego cuando tienen que enfrentarse al caso clínico pueden identificar mejor los estadios embriológicos o las causas de defectos durante el desarrollo de los embriones, ¿no? Otra cosa que es interesante es el enlace entre centros de pruebas clínicas para investigación de enfermedades raras. Sucede que cuando tienes tú una enfermedad rara, o sea, una enfermedad rara es que le da a uno en quién sabe cuántos millones, ¿no? Entonces sucede que para poder hacer investigación en enfermedades raras, tienes que buscar aglutinar al mayor número de personas que padezcan eso. Entonces tienes que hacer una red no tan solo local, no tan solo nacional, sino a nivel global. Y entonces ahí es donde se han utilizado también las redes de investigación, de enseñanza e investigación, ¿no? Esta es la parte de imagen y visualización, bases de datos distribuidas y federadas, cómo utilizar esa información. La realidad, recuerdo que también conversando con otro amigo médico, yo soy ingeniera biomédica, pero trabajo con muchos médicos, estábamos en un instituto y me dice, mira, estábamos en el archivo clínico, todo en papel, un gran instituto. Y me dice, ahí, en esos documentos, está la respuesta a todas las enfermedades, o a muchas enfermedades. Lo único es que no tengo acceso a eso, porque ¿cómo voy a escanear y buscar todo lo valioso que está ahí? Ahí hay un tesoro, pero está en papel, ¿no? Necesitamos tener recursos para explotar esa información. Eso es lo que está en papel. Ahora lo que está escrito, ahora lo que han registrado ya en formatos electrónicos, pues ahora resulta que algunas instituciones viven el síndrome de riqueza de datos, pobreza de información, porque lo registran, pero no hay las aplicaciones de soporte a decisiones para explotarlos. Parece ciencia ficción, pero es lo que ocurre, ¿eh? Es lo que ocurre. Bueno, está el tema de telemedicina, movilidad. Bueno, ¿cuál es uno de los temas críticos, además de la parte de soporte a decisiones? La parte de la integración. Sucede que también se están dando desarrollos de aplicaciones móviles, de medición de software multimedia, de redes sociales que registran comportamientos, que registran información de salud, pero no hay un estándar para integrarlos. Entonces toda esa información está distribuida y la complejidad es este tema tan sonado de la interoperabilidad y la integración. ¿Cuáles son los estándares que deben de seguirse? ¿Cuál es la mejor manera de registrar para poder después integrar esa información? Porque esos datos existen, están ahí, pero no se están pudiendo explotar, ¿no? Pongo este ejemplo de educación a distancia porque este es un modelo de Taiwán, en donde nos muestra una estructura de una escuela virtual en medicina. Y aquí mi pregunta sería, ¿cuántas escuelas de medicina en nuestro país o en nuestra región tienen alguna estructura semejante? Me queda claro que si hay cursos a distancia, ¿no? Pero una estructura integral que considere el uso de las tecnologías de información para la formación de médicos, creo que es un poco difícil de encontrar, ¿no? Hay que trabajar en eso, ¿no? Un paciente virtual, una librería virtual, aulas virtuales, grupos virtuales. Sí, claro que hay iniciativas en el país y en algunas universidades, pero generalmente no tan integrales. Eso es muy interesante de cómo justo también en Taiwán, a través del cómputo en grid, hicieron algunas iniciativas en el caso del tratamiento de asma. Y lo que es interesante ver, por ejemplo, en el primer estadio de la enfermedad,
antes de utilizar la aplicación de cómputo tenían 13.5% de pacientes que llegaban a una situación aguda, una situación aguda, y resulta que después de haber realizado la intervención con el uso de tecnologías, disminuyó a 5. Lo que es interesante, también lo que es importante aquí resaltar es que uno de los retos que ha tenido el uso de tecnologías de la información en salud es que no se ha mostrado evidencia del impacto en salud como este, ¿no? O sea, utilizándolo bien, adecuado al contexto, puede reducir tus casos agudos, puede reducir tus readmisiones, puede reducir tus errores, tus eventos adversos en los hospitales. Eso es lo que ha hecho, porque en los eventos adversos se lleva muchísimo dinero, además de la posible iatrogenia que puede tener los pacientes, ¿no? Ese es otro ejemplo que también me pareció muy interesante, que presentaron en el caso de la reunión de Internet 2 ahora en Estados Unidos, el caso de la red de información de patología. Los patólogos son especialistas escasos, no hay muchos patólogos. Por ejemplo, en África es un problema muy grave. Hay un patólogo a veces por país, o hay otros países que no tienen ningún patólogo. En el caso de África, en nuestro caso, como México, los patólogos son escasos. Entonces, lo que se requiere es cómo distribuir el conocimiento de patología y el acceso a esos especialistas en red, ¿no? Sin que estén presencialmente o físicamente en un lugar. Entonces, por eso es interesante esta iniciativa en donde hacen una red para compartir información de patología, y lo que hacen primero, pues integran miembros a la red, comparten datos clínicos, imágenes médicas, acerca de biología molecular, imágenes patológicas, o sea, generan un banco de datos y de información y de imágenes patológicas. Y entonces ahí la contribución que hace la gente que trabaja repositorios digitales, que trabaja imágenes, ¿no? Puede ser interesante, ¿no? En nuestro caso. Ese también es un caso que me pareció relevante, en el caso también de Internet 2 que presentaron en Estados Unidos, que es el uso de la información en el caso de la investigación en cáncer. Entonces dicen, bueno, utilizamos las tecnologías de información en cáncer, ¿para qué? Para que los médicos y los pacientes tomen decisiones informadas, para hacer investigación, para reducir costos y medir el impacto de los tratamientos. A los tomadores de decisiones, sobre todo, les va a interesar el último punto, ¿no? Reducir costos, ¿no? Porque la salud, hay una frase que dice que la salud no tiene precio, pero sí tiene precio. Cuesta tan cara que los presupuestos no alcanzan, no le alcanza a nadie, ¿no? A nadie, a ningún país le alcanza el presupuesto para salud. Entonces, por eso es importante. Y esta gráfica me pareció relevante también, porque dice, ¿por qué? ¿Por qué no hacemos un uso intensivo de la información y de las tecnologías en el ámbito de salud? Dice, ¿por qué? Porque desde el punto de vista tecnológico tenemos que recolectar el dato adecuado. ¿A qué se refiere esto? Un ejemplo. Me recuerdo que estábamos en una reunión con el IMSS hace algún tiempo y estaban introduciendo el expediente clínico electrónico, o pretendían introducir el expediente clínico electrónico en terapia intensiva. Terapia intensiva, pues está midiendo todo el tiempo, ¿no?, en la situación del paciente. La pregunta es, ¿qué información es la que se tiene que guardar? No, si ellos cuando ellos estimaron, si guardaran toda la información de la terapia intensiva de un hospital, se acababan el servidor en un día, ¿no? Y ya no les alcanzaba para más, si registraran toda. Entonces hay que hacer criterios. La pregunta era, ¿cuál es el criterio que debo de tomar de acuerdo a la patología del paciente, de acuerdo a la situación crítica del paciente? ¿Cuál es la información, cuál es el dato que debo de registrar para que sea relevante? No puedo registrar todo porque podría parecer obvio, registra todo. No, porque no todo es relevante. Tengo que registrar los cambios, con qué frecuencia, con qué criterio, ¿no? Bueno, hay limitaciones mismas de la tecnología. También conversábamos, creo que el día de ayer, o no recuerdo, antes de comenzar las reuniones, pues es que la tecnología ha madurado.
Hace 5 o 10 años no era la misma tecnología que ahora tenemos disponible. Entonces, puedes tener más capacidades que antes que hace algunos años no podías tener en los hospitales o para soportar la atención médica, ¿no? Cuantificar los datos, no es uniforme la manera en que se registran los datos, las estructuras. Bueno, hay aspectos culturales y sociales como es la privacidad, quién es el dueño de la información, la propiedad intelectual, si las iniciativas están alineadas de acuerdo a las organizaciones, de acuerdo al sistema de salud. Pero si hay oportunidad, ¿no? Hay oportunidad para trabajar en la medicina personalizada, para generar estrategias de aprendizaje dentro del sector salud con mayor dinamismo, ¿no? Lo científico avanza rápidamente y hacer llegar esa información a los médicos es relevante. Ese es otro ejemplo, ¿no? En el caso también de Taiwán, me pareció gráfico, por eso es que incluí el hospital ubicuo, ¿no? Que va más allá de la frontera, cómo da seguimiento, sobre todo para los pacientes en Europa, sobre todo para los pacientes de edad avanzada. Hay que estar monitoreando caídas o situaciones críticas. Ellos tienen menos movilidad hacia los hospitales o hacia las clínicas. Hay que acercarle los servicios a ellos, ¿no? En su lugar. Bueno, hablando de la genética, ¿tú me dices 2 minutos ya? Ok. Bueno, nada más me quedaría con esta diapositiva, que me parece también muy interesante esta iniciativa que ha tenido la FDA, lo que ha hecho la FDA, es decir, ¿cómo hago la validación de equipo médico y de tratamientos más seguros? Entonces, con toda la información que ha recopilado a lo largo de los años, generó la población virtual. Y bueno, están en estos proyectos y previo a probar a un equipo antes con seres humanos o a entrar a práctica ya en campo, primero prueban con este tipo de información, ¿no? De información sobre tejidos, sobre moléculas, sobre respuesta que ya se conoce, y entonces hacen las pruebas mucho más baratas y mucho más seguras, mucho más accesibles, ¿no? Un último punto, perdón. Esta parte de usabilidad, puse esta diapositiva porque hay un problema en la implantación, en la ejecución de proyectos de expediente clínico electrónico y sistemas de información en el área de salud. Resulta que hay que tomar en cuenta muchos factores, pero lo que se ha visto, por eso está en rojo, es que el factor tecnológico más importante dentro de un proyecto de sistemas de información en salud es la usabilidad. Y cuando revisamos particularmente las experiencias nacionales, ese factor en general está ausente, ¿no? Entonces me quedaría hasta ahí. Muy bien. No sé si hay una pregunta rápida para la doctora. Adelante. Ingeniera. Ay, ingeniera, perdóneme. Bueno, entonces tiene que ser rápida la pregunta. Bueno, vamos a cortarla en 4. Bien, entonces rápidamente, después platicamos en cafete y vemos más detalles, pero bueno, entonces la pregunta directa sería, en el caso de la formación, de la parte del soporte que tiene que ver las redes, la infraestructura para ambientes de hospital y poder correr todas las aplicaciones que mencionas o que desean algunas cabezas de instituciones de salud. No sé si has podido evaluar, Cisco Systems está por liberar o ya está inclusive trabajando con lo que es material didáctico, hablando también de educación en línea, educación a distancia, orientado a la parte de todo lo que se requiere desde tecnología para soportar las necesidades de un hospital. Y va muy de la mano con toda la infraestructura que ya tiene educación a distancia, miles de estudiantes, miles de institutos en el mundo. Creo que la matrícula de CUDI se mapea muy bien con la matrícula de Cisco Systems en México, de Networking Academy. Si has podido tener la posibilidad de explorar ese currículo, sé que hay pilotos en México, están a punto de empezar a correrlo en algunas universidades justamente para formar ese capital humano que se requiere y que dé el soporte de las ITs en ambientes hospitales. Vi que aquí está el patrocinador, por ahí un stand de Cisco, no sé si lo tengas contemplado, promoverlo desde tu comunidad. Y ahora sí que con la infraestructura de CUDI
poder detonar ese tipo de formación. No conocía esa iniciativa particular de Cisco, pero voy a tenerla presente y checarla de una vez para ver cuáles son las oportunidades de colaboración que existen. De hecho, como sí conozco a alguien que creo que trabajó, me comentó algo ligeramente, porque como también comentas, pues un problema que también, un reto que también se tiene es que necesitamos generar las habilidades tecnológicas en el contexto de salud para que las aplicaciones sean las adecuadas, ¿no? Pero lo voy a tomar, voy a tomar en cuenta muchísimo esa recomendación. Gracias. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Después de todo. Gracias.